Es decir, que dice que Jesucristo hizo todo. Pero en Génesis capítulo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero aquí dice que todo fue hecho por Jesucristo. Pero Jesucristo y Dios es el mismo. Entonces es lo mismo que Jesucristo creó los cielos y la tierra y que Dios creó los cielos y la tierra. Porque Jesucristo y Dios es el mismo. ¿Cierto? Entonces dice, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Es decir, que todo lo que Dios hizo o Jesucristo hizo, lo hizo para Él y por Él, ¿verdad? Todo es para Cristo, ¿sí? Y dice, en Él era la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprendieron. Entonces dice después en el 6, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan es Juan el Bautista. Entonces dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que por él todos creyesen. Entonces dice que Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo para que todos creyésemos en Jesucristo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que por él todos creyesen. Él no era la luz, mas fue enviado para que diese testimonio de la luz. Dice que él mismo no es la luz, sino que es Jesucristo el que viene detrás de él. Entonces Juan da testimonio de Jesucristo. Y dice, y aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. Entonces dice que Jesucristo es la luz de todos nosotros, de los que creemos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué tenemos que creer, José Luis? Tenemos que creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo? Para que nosotros conozcamos cuál es el verdadero evangelio, tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Vamos a buscarlo aquí. En 1 Corintios dice así. Dice en 1 Corintios capítulo 15. Entonces nosotros vamos viendo qué es el testimonio que da Juan de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el testimonio que da Juan de nuestro Señor Jesucristo está en 1 Corintios capítulo 15, que dice, empero o sin embargo os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ese es el evangelio que nos dice Pablo. Es el evangelio que nos está predicando a nosotros, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Nosotros tenemos que estar firmes en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y dice, si no creísteis en vano. Entonces vean qué peligroso es creer y creer en vano, porque creer en vano se va al infierno. Uno tiene que creer exactamente lo que dice la palabra de Dios, porque dice aquí, vean lo que dice, que es importante, por el cual asimismo, o sea, el evangelio que recibió Pablo, dice que es, si retenéis la palabra que os he predicado. Pablo nos dice, tenemos que retener la palabra que él predicó, ¿verdad? Y dice, para ser salvos. Pero dice, si no creísteis en vano. Vea que no está diciendo que no creyó, está diciendo que creyó, pero creyó en vano. ¿Qué es creer en vano? Tener dudas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno tiene dudas de lo que Jesucristo dice, estamos creyendo en vano. No estamos creyendo con la seguridad que deberíamos de creer. Entonces dice que nosotros tenemos que creer con fe el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero ¿qué es lo que tenemos que creer? ¿Cuál es el evangelio? Entonces dice aquí en el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Entonces, ¿qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras. Pero, ¿por qué Cristo muere por nuestros pecados? Porque en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice, todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo. Pero dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Pues dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva, ellos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron sacados del jardín del Edén. Y dice después que nosotros todos somos semillas de Adán y Eva. Y en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice que todas las almas pecaron y están destituidas de la gloria de Dios. ¿Y qué dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si el alma que pecare, esa morirá, y dice en Romanos capítulo 3, 23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, que Dios nos está diciendo a nosotros, nos está dando una advertencia, mire, todos pecaron, todas las almas han pecado, todas las almas van para el infierno. Entonces, por eso es que dice aquí, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el que nos predica Pablo, dice Pablo, que Jesucristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Pero los pecados no de este cuerpo, los pecados del alma. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Entonces nosotros tenemos que entender que el alma que peca, esa va a ir al infierno eternamente. Y como todas las almas pecaron, todas van a ir al infierno. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo murió por nuestros pecados de nuestras almas. Lo que Dios cargó en Jesucristo fue el pecado de todas las almas de nosotros en el alma de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo llegó a la cruz y Él en la cruz venció el pecado. Y entonces dejó al alma limpia. Ahora el alma que tenía una condición de alma pecadora y por lo tanto destituida de la gloria de Dios y por lo tanto ir al infierno, ahora al creer nosotros que Jesucristo cargó el pecado de las almas de nosotros en el alma de Jesucristo y derrotó al pecado, entonces nosotros podemos entender ahora que el alma de nosotros está libre y ahora puede volver a ir al cielo, el alma. Eso es lo que nos dice la palabra. Por eso dice, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que Jesucristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Y después dice en el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces dice que primero muere cargando el pecado de nosotros, del alma de nosotros, y ahí tiene el perdón de pecado. Pero después dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo. Y después dice que Cristo resucitó al tercer día. Y Jesucristo resucita porque en Romanos capítulo 4, versículo 25 dice así. Espere porque ya aquí me pierdo de esta línea. Dice así, Él fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Entonces dice la palabra que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Pero por qué resucitó? Porque tenía que justificar las almas. Dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación de nuestra alma. Entonces lo que dice la palabra de Dios, que Juan da testimonio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando estamos leyendo nosotros San Juan capítulo 1, dice que Juan el Bautista es el que viene a dar testimonio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque acordémonos que en San Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante dice que Juan el Bautista fue el último sacerdote de la humanidad que Dios levantó a través de Zacarías y Elizabeth para que fuera el último sacerdote de la humanidad y le impusiera las manos a nuestro Señor Jesucristo para que el pecado del alma, de las almas de toda la humanidad fuera cargado al alma de Jesucristo. Y ahí se abrieron los cielos y Dios dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia.
ahí nosotros vemos que el traslado del pecado de todas las almas se dio a través de Juan el Bautista cuando él impone las manos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando le impone las manos, el traslado del pecado de todos nosotros queda cargado en Jesucristo. El pecado de todas las almas. Acordémonos que la palabra dice que es alma por alma. Si nosotros vemos en Éxodo capítulo, creo que es capítulo 3, versículo 21, por ahí, habla de esto que estoy diciendo, que es alma por alma. También dice la Biblia diente por diente, y así anda diciendo. Entonces, cuando Jesucristo muere, digamos, el alma de él por el alma de nosotros. Él es el que nos da a nosotros, digamos, él se pone en la cruz para que nosotros estemos ahí juntamente con él, para que el alma de él es la que muera. En ese momento, el alma de Jesucristo, como tiene eternidad igual que la de nosotros, cuando un alma muere, significa que va a estar eternamente en abandono. Entonces Jesucristo estuvo en abandono eternamente. Si nosotros leemos Salmos capítulo 22, ahí podemos ver el sufrimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo cuando Él muere, que Él le dice a Dios. Si quieren lo leemos, dice así en Salmos capítulo 22, dice así. Perdón. Vimos a contaminar a este muchacho. Dice así, Salmo 22. Dice así. Mira todo lo que... Vean lo que dice Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Entonces vean que cuando Jesucristo está en la cruz, ya David está diciendo en el Salmo 22 el sufrimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo, que está en un abandono total de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento Él está muriendo, cargando el pecado de todas las almas de nosotros. Por eso es que ese testimonio que da Juan es un testimonio muy importante. Ese testimonio que da Juan, que dice que Él es el Hijo de Dios, y que después más adelante habla de que no solo Él, sino que también Andrés, Pedro, Natanael, Felipe, ellos ven y dan testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Dice que, es que este es el que hemos encontrado, este es Jesús, el que habla Isaías, el que habla el profeta Isaías, el que habla Moisés, el que habla los profetas. Entonces nosotros tenemos que ver la importancia del testimonio de Juan el Bautista de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él viene a morir por el pecado de todos nosotros, el pecado de las almas de todos nosotros, de las almas, no de este cuerpo sigue siendo pecador, pero dice la palabra de Dios que ese cuerpo en un momento determinado, cuando venga el rapto, si nosotros estamos muertos, dice, Él va a resucitarnos y a darnos un cuerpo nuevo. Y si realmente estamos vivos todavía, dice que iremos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es importante creer solo lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo digo, ni lo que diga Roy, sino lo que diga la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver que nosotros que tenemos o que fuimos con almas pecadoras, ahora podemos decir que tenemos un alma limpia, porque Jesucristo cargó el pecado de todas las almas. Y el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. Entonces mucha gente no entiende, digamos, sobre el pecado. El pecado realmente nosotros tenemos que entender que es Satanás que entró en las personas y hace que las personas hagan cosas que no debemos. Acordémonos que en Romanos capítulo 1, desde el versículo en adelante, dice así. En Romanos capítulo 1, desde el capítulo 1, versículo 25, dice así. Dice, que mudaron la verdad de Dios en mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre jamás. Amén. Dice, por lo cual Dios los entregó a afectos viles, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Ahí sigue diciendo una cosa, nosotros
cuando Adán pecó, fuimos entregados a un espíritu que se llama Satanás, o un ángel que se llama, o un querubín que era Satanás, ¿verdad? Y fuimos entregados a ese querubín para que hiciera cosas a través de nosotros. Entonces, ¿por qué es que nosotros hacemos todo ese montón de transgresiones? Porque nacimos bajo la potestad de Satanás. Como dice Efesios capítulo 1 desde el versículo 2, capítulo 2 desde el versículo 2. Entonces, si nosotros seguimos la corriente de este mundo, que es el príncipe de la potestad del aire, siempre vamos a estar haciendo las cosas que Satanás quiere que nosotros hagamos. Esas son las transgresiones. El pecado es el que entró por Adán, que es por un solo pecado que nosotros, dice la palabra en Romanos capítulo 5, desde el versículo 16, dice que si nosotros vamos a ser juzgados por un solo pecado, ese pecado es por el Satanás que entró en nosotros. Pero dice la palabra en Isaías 53, en el versículo 6, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. No hay nadie que no se haya descarriado, todos. Pero dice que Jehová cargó en Jesucristo el pecado que entró por el mundo. Entró al mundo por un hombre. Ese hombre es Adán. Ese pecado que entró por Adán fue, digamos, el momento en que todas las almas quedaron bajo la potestad de Satanás en pecado. Por eso dice, todas las almas son mías. El alma del Padre, el alma del Hijo, pero el alma que pecare, esa morirá. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que va a ir al infierno eternamente es el alma. O el alma va a ir eternamente al cielo. Por eso nosotros tenemos que creer en el evangelio que Pablo nos da a través de 1 Corintios capítulo 15. Que Jesucristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las escrituras, y que resucitó, que fue sepultado y al tercer día resucitó según las escrituras. Nosotros tenemos que creer en ese testimonio que da Juan el Bautista de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El que no cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo, no podemos ir al cielo. Tenemos que creer tal como dice. Y la palabra, para terminar, en San Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice, el reino de Dios, dice, el reino de Dios se ha cumplido, se ha acercado y el reino de Dios se ha, me voy a leerlo porque ya se me fue. San Marcos, dice San Marcos 1, dice así, 13, 12, por ahí, digo yo, no sé. Capítulo 1, San Marcos capítulo 1 dice así en el versículo 15, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Esas son las dos demandas que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros. Arrepiéntase, Roberto, crea en el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir yo? De que mi alma nació pecadora y que mi alma, si sigue así en esa condición, va a ir al infierno eternamente, en el abandono total. Por eso es que nosotros tenemos que creer en el evangelio tal y como está escrito. Amén. Bueno, voy a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque usted, Señor, a través de la palabra, Señor, gracias, Señor, porque usted nos ha enseñado el evangelio a través de Misión Buenas Nuevas, Señor. Y nosotros hemos creído, Señor, en el evangelio que usted nos ha dado a través de Misión Buenas Nuevas, Señor. Y nosotros, oye, Señor, así como usted nos enseñó, así nosotros explicamos, Señor, de que el alma de nosotros, Señor, si no tiene un arrepentimiento y no cree en el evangelio, Señor, esa alma va a perecer en el abandono total por parte de nuestro Señor Dios, Señor. Por eso, Padre, hoy, por la gracia de usted nos da ese testimonio a través de Juan el Bautista, Señor, que Jesucristo es Dios y que Dios sí es Jesucristo, Señor. Por eso todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, Señor. Y nosotros somos también creados por Él, Señor. Por eso, Padre, hoy nosotros entendemos que el alma que nosotros teníamos como un alma pecadora, hoy es un alma limpia porque Jesucristo, cargando el pecado de toda la humanidad, de todas las almas, Señor, lo limpió las almas, Señor, y nos dejó un alma totalmente diáfana, transparente, Señor. Ahora por eso es que el alma de nosotros puede
volver al cielo, Señor. Hoy, Señor, te damos las gracias, Señor, por este evangelio tan hermoso que usted nos ha regalado, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque sin este evangelio nuestra alma perecería en el abandono total, en el infierno y después en el agua de sangre que nunca se apaga, Señor. Pero hoy usted, Señor, nos da la bendición de darnos la revelación de que usted ya limpió el alma de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, que usted le cargó todo el pecado de todas las almas a Jesucristo y que Jesucristo la llevó a la cruz y que Él, derrotando ahí el pecado, Señor, dejó el alma de nosotros totalmente limpia, Señor. Y Jesucristo, como dice en Salmos capítulo 22, sufrió el abandono eterno por varios tiempos, Señor. Él estuvo 3 días muertos, ese fue el abandono total, que nosotros no sabemos si fueron 3 días o 3000 años, como dice Pedro, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, Señor. Nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo nuestro Señor Jesucristo en abandono total por parte de su Padre Jehová. Hoy, Señor, nosotros ya sabemos que nuestra alma ya no tiene abandono, Señor, porque ya fue justificada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y perdonada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Alma por alma, mi alma fue un alma limpia porque se cambió mi alma por el alma de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, te damos las gracias, dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, José Luis. Hicimos un ¿Cómo? ¿Qué vamos a comer? Hicimos un doble play. Vale, muchísimas gracias, pero más bien está. Hicimos un doble play para aprovechar que Roberto andaba por aquí. Gracias, Manuel. Perdón, sí. Y entonces, Dave. Muchas gracias por venir a visitarme.